Tres, siete, cuadrado. Muy buenas a todos, bienvenidos a 37 Cuadrado Podcast. Yo soy Xavi y hoy tenemos el episodio número 72. Hoy nos acompaña Marcelo Larín de nuevo, invitado, ya estuvo hace unos meses. Y hoy nos va a hablar de un tema que, bueno, no sé si mucho de la gente que le conocéis, no sé si muchos sabréis que él tiene o conoce al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que para mí es referente en la política, sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, primero que todo, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Bien, brother, aquí fíjate, encantado de estar de nuevo aquí en tu podcast. Y el tema de Nayib Bukele, la verdad que es un tema de la política bastante apasionante, fíjate, como un fenómeno, y no solamente de referencia internacional o de América, yo diría incluso que hasta mundial. Totalmente de acuerdo. El tema es que a mí me sorprende muchísimo cómo tú, Marcelo, has conseguido, pues yo qué sé, reunirte con él, hablar con él, conocerle. Cuenta un poco la historia, cómo fue, porque es que siento una curiosidad tremenda. Bueno, también lo he entrevistado Sí, a sí, usted. por eso que es alucinante, que yo alucino, tío, contigo. O sea, ¿cómo lo has hecho, tío? Pues fíjate que todo empieza porque yo tengo un canal de política y aquel canal de política nace antes que Nayib Bukele fuera una figura pública en la política. Entonces comenzaba a dar una perspectiva diferente de cómo yo veía las cosas y cómo los medios de comunicación la transmitían, que era una cosa muy diferente. Allá decían que todo era bueno y claro, yo decía que todo no estaba bien, que estaban mintiendo. Entonces a ese canal yo le puse la nueva revolución del Salvador, porque siempre creí que la revolución ya no iba a ser a través de las armas, sino a través de la corriente de pensamiento y filosofía que los salvadoreños deberían de cambiar. Entonces le titulé así, la nueva revolución del Salvador, Qué pensando bueno. en cambiar la manera de pensar. Entonces comencé a criticar ciertos sectores de poder, la élite, poderes fácticos, gobierno profundo, así como también el gobierno de carátula que siempre estaba. Y bueno, vos sabes, siempre hay dos bandos, malos y buenos, pero de repente te das cuenta que los dos son malos, solo que Vaya. se disfraza de bueno. Y es ahí donde yo empiezo. De hecho, yo soy el primero, la primera persona que ocupa YouTube en El Salvador para hablar de política. Entonces, Wow. después que yo salgo, como al año, ya salieron otros youtubers que, claro, hicieron su canal de política, pero en El Salvador fui el primero en hacerlo, comenzando la revolución, por supuesto. Entonces, fue ahí donde empiezo a darme cuenta de que había una figura política mínima en aquellos entonces que se llamaba Nayib, que estaba siendo alcalde de un pueblecito marginado en aquellos entonces, pero la visión que yo tenía de la política, vi que este chavo la compartía conmigo y eso que en ese entonces yo creo que él no sabía de mí o sí sabía, estoy en eso todavía, pero la cuestión es que yo empecé a apoyarlo, empecé a hablar mucho de él en redes sociales, en todo, y el trabajo que él hacía era espectacular, era algo único. Entonces, pues decidí enfocarme más en él, quién era, porque a él siempre lo vi desde que él era alcalde como que podría ser una persona, no solamente que transformara El Salvador, fíjate, sino que fuera un referente. Quizás en aquellos entonces él ni siquiera se daba cuenta del gran potencial que podía llegar a ser, pero yo en su estilo que él tenía, pues sí, yo sí vi que él podía hacer algo mucho más allá, pero hasta ese momento yo no tuve ningún contacto con él. Pasa el tiempo y de repente teníamos, como en El Salvador se estaba volviendo mucho más popular mi canal en aquellos entonces, porque yo era el único que hablaba de la política, entonces a nivel de la diáspora de El Salvador me veían. Claro. Y los de El Salvador también me veían porque sabían que yo estaba diciendo lo que no decían los demás. Entonces, entre esas, Bukele iba a llegar a España
Y me contacta una persona y me dice que Nayib me conoce muy bien y que Onda. ha seguido mi trayectoria y que si lo podía conocer. Vaya, para mí en ese entonces era una cosa muy única que Nayib me conociera y tengo los videos y te los voy a mandar para que los edites. El momento, el primera vez que Nayib y yo nos vemos, que él me dice, yo veo todos tus programas, no me los pierdo. Qué Para bueno. mí, claro, fue un honor cuando Nayib me dice eso y más cuando me conoce, o sea, y me cuenta. De hecho, en ese evento, él contó la historia de cómo me conoce. Él cuenta la historia de que estaba en su dormitorio cuando me ve por primera vez y a partir de ahí ya se volvió suscriptor de la Nueva Revolución Qué bueno. Pues y del mira, conocimiento la haya prohibido. montado ahí en tu país. Y del conocimiento prohibido también. Ah, eres conocedor de que te mira también en el conocimiento Sí, prohibido. de hecho, ahí te voy a mandar los videos para que los edites cuando él menciona eso. Yo retuiteé de ese Delgado. Y está Marcelo también, que es la. Y está Marcelo que viene de Suecia también. Pues son allí, ¡Ey! gusto conocerte. Veo tu programa. No, me estoy grabando, sí. No, mira, yo he visto 30 veces o 40 veces tu show entero. ¿Entero? Sí, Claro, muchísimas gracias, Víctor. de hecho, le dije a los de TCS, Ajá. yo dije, como ustedes no cubren la cuestión de nuevas ideas, pero Marcelo Larín en la Nueva Revolución se la cubre, entonces todo el mundo se va a ver ahí las noticias. Y se reía, ¿es cierto? Claro, no, sí, bueno, sí. Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Bien. Hola, amigo. Mucho gusto. Que me conoce de los dos canales. Entonces, la cuestión es que empecé a convencerme de que no estaba equivocado en cuanto a apoyar a una persona. También pensaba en aquellos entonces que ya no deberían de tener ideología, o sea, no tener ni creerse. En aquellos entonces existía dos partidos políticos, uno se llamaba Arena y el FMLN, que eran los que dominaban en aquellos entonces. Entonces, Bukele resulta que era de uno de estos partidos de izquierda, era del FMLN. En aquellos entonces el FMLN y el partido Arena, como eran los que tenían el poder y la gente la tenían idiotizada, muy parecido al estilo de los nazis, cuando borbandean el símbolo nazi y la gente veía las banderas y estaban locas por las banderas. Entonces la gente solo iba directo a votar o por la bandera roja de los izquierda o la cruz de los de la derecha. Entonces, al estilo nazi la gente la tenía No, pero ¿qué estilo nazi? Si en España está pasando lo mismo. Hoy está pasando lo mismo. La ingeniería social es la misma, tío. Exacto, pero quienes empiezan eso son los nazis, por eso hago de referencia. Sí, no, referencia legendaria, claro. Claro, entonces no había ningún individuo, por mucho peso político que tuviera, si no estaba dentro de estos dos partidos, sus posibilidades de ganar eran nulas. Pero viene Bukele y comienza a rebelarse al partido de izquierda y le empieza a decir de que ellos no están haciendo las cosas correctas y que al parecer, pues sí, hay corrupción dentro de su gobierno. Hay que recordar que estaba el gobierno que era del mismo partido de Bukele. Entonces, Bukele siendo alcalde, ahora ya de San Salvador, porque gana la elección capitalina, señalaba al presidente de la República, que era del mismo partido y del gobierno. Entonces, eso hace que tengan muchos choques, porque no se había visto que alguien desafiara de esa manera al partido en ese momento, el que gobernaba. Era un partido, digamos, relativamente fuerte, ya había ganado 2 elecciones. La primera la ganó con un ex periodista que se llamaba Mauricio Funes, que es ahí donde empieza realmente una era que empezaba a transformarse, porque teníamos un partido que se llamaba Arena, que durante 20 años gobernó. Entonces, gobernó consecutivamente los 20 años hasta que llega este ex periodista y tira una labia muy, muy cabroncísima. Y la gente, pues, por primera vez le da la oportunidad a la izquierda que llegue. Y es ahí donde empezamos a ver una cosa diferente. Pero ese cambio de la izquierda, claro, sirvió mucho porque la gente ya había probado entonces que era estar bajo el gobierno de derecha y que era estar bajo el gobierno de izquierda. Entonces, esa persona que se llama Mauricio Funes, como que adelantó un futuro para Bukele,
pero sin saberlo, porque como él entrega la victoria a los de izquierda, la gente, gracias a él, conoció cómo era el gobierno de izquierda, lo conoció en un segundo periodo, el de izquierda, entonces eso bastó para que la gente se cansara y buscara una alternativa, y esa alternativa era Bukele. Pero este partido, al que se llama FMLN, que gobernaba, no le gustaba que Bukele lo criticara, que es normal, pues no le gusta. Claro, se les jode el negocio, claro. Exacto. Entonces viene Bukele y sigue dándole hasta que un momento llega el FMLN y decide expulsarlo de sus filas. Entonces el FMLN, como te decía, sabía que mentalmente las personas estaban esclavizadas a una bandera, y como ya habían habido antecedentes de que tiraban a una figura pública y la gente seguía votando por la bandera, no por la que había hecho bueno. Pero en este caso se equivocaron con Bukele, porque en el momento que expulsan a Bukele, la mayoría de gente que quería él se va hacia Bukele. Qué bueno, qué bueno. Entonces cuando se van hacia Bukele, ellos ya empiezan a ver que en las encuestas empiezan a decaer. Era algo único, que primera vez un individuo estaba cobijando el voto de los salvadoreños. Claro, cobijando y terminando con una oligarquía política. Política, sí, exacto. Entonces, viene Bukele, y en El Salvador uno necesita tener un partido político para poderse lanzar como presidente. Creo que en la mayoría de países es así, menos en México. México te puedes lanzar sin tener partido político, pero en El Salvador no. No, en España igual. Necesitas un partido, sí. Pero viene Bukele y no tenía partido político. Entonces decide que se va a lanzar con un partido político que se llama el CD. Entonces cuando viene y se lanza con el CD, que era un partido, realmente era un partido perdedor, prácticamente, o es un partido que poco o nada podía juntar, con esfuerzo podía contar minoritario, ¿no? De esto... que 5,000 votos con gran esfuerzo. Entonces realmente era nulo, pero como la gente quería Bukele, entonces cuando Bukele se pasa al CD, las encuestas se disparan y superan los dos partidos históricos. Pero resulta que la élite no estaba pensando en lo más mínimo en soltar el poder. Claro. Entonces llega algo inesperado. Entre esos días es que después de que lo veo a Bukele aquí en España, luego nos volvemos a ver en Milán, en Italia, porque iba a haber... ¿Él que vino a España para hacer alguna convención? O sí, iba a hacer una convención porque él estaba unificando a los salvadoreños de todo el mundo. Entonces, eso es otro factor que hizo ganar a Bukele, porque la revolución, fíjate que empieza en El Salvador desde la gente de afuera, desde la gente que vivía en Estados Unidos, México, España, Suecia, Suiza, Noruega, todos vieron en Bukele algo diferente. Entonces, Bukele se da cuenta que tiene también cierto apoyo afuera, en el exterior. Entonces, Nayib llega a España. Llegó a España y llegó a Madrid. Llegó al edificio de la prensa, creo que se llama allí en Madrid, por el cine Callao. Sí. Llega ahí y claro, a mí me sorprende cuando yo veo muchísima gente ahí que llegaba por un político, gente salvadoreños que habían viajado de Francia, Portugal, Suecia, Italia, de todos lados a verlo. Entonces, ahí yo me sentí muy orgulloso de él, porque había captado esas personas. Entonces, igual en Estados Unidos, abarrotaba muchos eventos en Estados Unidos que iban por él. Entonces, la diáspora también financió, tiró mucho billete para la campaña de Bukele, porque querían derrotar a los dos monstruos que teníamos ahí en El Salvador. Ahora, retomando un poquito más para atrás, pactamos la entrevista con Nayib, llego a San Salvador, hacemos la entrevista, una entrevista creo que es la más larga que él ha dado, tocamos muchos detalles y causó una gran revolución, también porque era la primera vez que una persona le estaba dando una entrevista a una persona en YouTube, que él le apostó a las redes sociales. Eso es innovador en todo. El tío era innovador, exacto. Era en todo el macho, Qué pasado, tío. Era parte de la nueva revolución, como te sigo explicando. Entonces, en esos momentos, viene y
termina todo y luego yo veo que entra un señor y yo veo la cara del señor y yo veo la de Nayib, veo la de otros que estaban ahí y sentí como que algo malo iba a pasar, una cosa muy extraña. Pero pues yo tenía otros mis asuntos de conferencias en México, entonces esa tarde me retiré para México. Y claro, después de eso, resulta lo siguiente, que como Nayib se había pasado a un partido pequeño, el CD, y habían visto que Nayib había arrastrado por completo todo el apoyo de las personas de los dos partidos, Nayib se lo llevó a ese partido pequeño, entonces ya superaba a los dos grandes. Entonces, ¿qué hizo la élite? La oligarquía y los poderes fácticos dijeron, no podemos perder el poder. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue lo siguiente. Una noche, antes de que se venciera el plazo de inscripción de partido político, entonces ese partido de Nayib lo iban a cancelar. Lo iban a cancelar porque según había cometido una violación de ley hace 5 años. Entonces, hace 5 años le fueron a buscar mafia, tío, para mafia. tener una excusa, pero no le iban a avisar a Bukele. Simplemente que el día siguiente que se venciera el plazo, le iban a decir, ha sido cancelado el CD y él ya no iba a poder inscribirse porque el plazo se había vencido. Pero dentro del Tribunal Supremo Electoral, digamos que tenían un infiltrado y ese infiltrado les dijo, van a cancelar al CD. Eso se lo dijeron 4 horas cuando ya la decisión ya había sido tomada, pero a nadie le iban a decir para que Nayib siguiera confiando que él estaba ahí. Entonces, de esa manera se dan cuenta y Bukele y su equipo empieza a pensar qué hacer porque ya no habían alternativas. Entonces, había un partido que se llamaba Gana, pero Nayib en su entonces insultó mucho al partido Gana, le llamaba corrupto y una cosa muy fea. Pero ya ves, de esa agua no debo de beber, uno nunca debe de decir, pero al final Bukele a ese partido que insultó, tuvo que agachar la cabeza, tocarle la puerta y decirle, hola, puedo competir con usted. Era broma aquello. No se crea que era el Día de los Inocentes, le digo. Y como en política, fíjate que hay un corrupto que se llama Norman Quijano que dejó una frase célebre. Él decía, en política todo es posible. Así decía. Y qué literal, pasada, tío. Y literal. entonces se metió en la Dana esta y fuera. Y a Gana. Entonces, Gana, perdón. Gana. Entonces, pero todo fue secreto porque solo tenía 3 horas él para inscribirse. Entonces, como te Qué explico, pasada, tío. en 3 horas iban a cancelar el partido político donde él estaba. A él no le iban a decir nada para que se agotara el plazo de las 3 horas y en la mañana anunciar que ese partido estaba eliminado ya. Entonces él ya no iba a poder competir y el poder iba a caer otra vez en los mismos 2 partidos grandes. Entonces, ¿qué sucede? Que esas 3 horas fue que le soplan a Nayib eso y Nayib va donde los del partido Gana. Y fíjate cómo son las cosas, porque el partido Gana, yo recuerdo que, ¿cómo son las cosas? Cuando empezó esto de Arena y el FMLN, yo creía que debería de existir una tercera fuerza. Y ese partido político, fíjate que yo lo ayudé a fundar, porque yo anduve recogiendo firmas para fundar ese partido que fue con el que Nayib era el poder. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Claro, pero yo solo hice eso, recogí firmas, ya solo eso. De ahí yo me ¿no? Para apoyar. Sí. Claro, para apoyar, porque yo creía de que había una tercera fuerza, debería de existir. Yo no creía que solo 2, yo sabía que tenía que existir una tercera, pero claro, cuando pasó esto, son 10 años antes que Bukele existiera todavía. Entonces, cuando Bukele se pasa ese partido, digo, ahora le dije, yo trabajé para fundar ese partido también. Entonces, era una conexión inquebrantable, lo digo con Bukele. Porque fíjate, todo lo que pasó, él se fijó en ti y además acabó en el partido que tú ayudaste a fundar. Esto es de locos, tío. Exacto. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, me acuerdo, ahí andaba yo recogiendo firmas y todo. Sí, bueno. Era una cosa muy de loco. La cuestión es que efectivamente Nayib habla con el mero del partido Gana, se llama Herbert Saca, entonces habla con él y él es el que da el ok, tengo entendido, y de ahí pues ya hablan con los demás, hay una negociación ahí, ¿qué es lo que pide el partido Gana? Una negociación
Tal vez un día vamos a revelar de qué se trataba la negociación. Bueno, Pero la cuestión es que Nayib dice, ok, vamos a correr y listo. En la mañana siguiente, la noticia era, cancelan al CD, Nayib Bukele se queda fuera. Y todo, Twitter, Facebook, noticias, todo. Y yo soy el primero que estaba triste y doy la noticia y digo, Nayib se quedó fuera. Y mira, yo sentí como así como que una novia me dejara o algo así, un familiar que me muriera. Y muy triste estaba yo dando la noticia, porque pero en el fondo yo no podía creer que Bukele no hubiera hecho nada. Yo no podía creerlo, porque Bukele es demasiado adolescente. Y cuando digo adolescente, me refiero a que es astuto. Busca cómo salir de un problema. En cambio, el adulto no, busca meterse en problemas todo el tiempo. Es un tipo hábil, es un tipo hábil. Es un tipo hábil, exacto, es un tipo hábil. Entonces, es ahí donde viene Bukele y empieza a dar, no sé si le da la orden al equipo, pero en 3 horas, básicamente la tendencia era que Nayib se había quedado fuera. Entonces, a las 3 horas, yo me acuerdo que estaba ahí en mi laboratorio y yo estoy reflexionando y digo, rayos, estos cabrones volvieron a quedarse con el poder. Y yo estaba triste, ¿no? A mí me da igual porque no incide en mi vida normal. ¿Tú ya estabas en Suecia para eso, aquel entonces? Sí, ya estaba en Suecia. Claro, pero te duele, es tu país, tío. Claro, pero me indignaba que habían logrado otra vez quedarse con el poder. Y en eso recuerdo que veo Twitter y yo veo Nayib se pasó a Ghana. Y yo me acuerdo que lo veo y digo, tu madre, digo, se pasó a Ghana. No lo puedo creer. Y empecé a ver y ya en todos lados que se había pasado Ghana, hago esas noticias y todo El Salvador en shock. Porque Nayib le salió más astuto los poderes fácticos que en las últimas 2 horas se inscribió al partido. Entonces, jaque mate, oligarcas, jaque mate. Jaque mate a los oligarcas. Y ya ahí Nayib estaba con el partido, imagina que se llama Gana el partido y ganó, literal. Ganó por bastante, ¿no? Además. Mucho. Entonces viene Bukele y hoy sí estaba dentro de las reglas del juego, nadie lo podía sacar, ese partido nadie lo podía eliminar, porque ese partido estaba inscrito bien y ya había participado en elecciones, entonces era imposible que lo quitaran. Y claro, la gente primero se indignó porque la gente tenía muy mala percepción de ese partido. Lo tenía muy mal de ese partido, pero como llega Bukele y la gente seguía a Bukele, mira, ese partido tenía creo que 1% de posibilidades de ganar. Uno. Antes de Bukele. Cuando Bukele saben que se pasa a la semana a hacer las encuestas y tenía el 60%. ¿Te imaginas? Era un monstruo total. Ahora, él en esos entonces tuvo que hacer eso porque él estaba fundando su partido que se llamaba Nuevas Ideas. Pero resulta que ese ya era un partido ganador, o sea, de nacimiento era un caballo ganador. Era el suyo, genuino. Pero el Tribunal Supremo Electoral se hizo el tonto y empezó a dar atrasos. Y la verdad que no salió a tiempo. Entonces, con eso ya le quitaron las alas a él. Y sucedió un fenómeno también, que se necesitaban 50,000 firmas para avalar un partido político, que por lo general las 50,000 uno se puede tardar 6 meses, 5, 4 meses. Sí. Pero Bukele en 2 días reunió 200,000 firmas. Entonces eran colas de personas queriendo fundar ahí el partido político. Incluso se acababan las hojas y la gente agarraba una hoja cualquiera y firmaba y ahí la dejaba, y algo simbólico. Pero el tribunal impidió que ese partido se inscribiera en esa época. Por eso Nayib tuvo que recurrir a los otros. Luego, estando ya en la competencia, viene Bukele y ahora sí, estaba el que gobernaba el FMLN, Arena, que era el partido de los millonarios, y ahora venía Bukele, que es el partido, que era la persona del pueblo, llamémoslo así. Claro, sí, como el Salvador del pueblo, ¿no? Como el Salvador del Salvador. El Salvador. Entonces, y claro, en todas las encuestas, Bukele arrasaba en todas las encuestas, pero el tipo no se dejó en ningún momento. Y
logró ganar las elecciones. Recuerdo que para ese entonces yo estaba ahí en El Salvador y Bukele logra ganar las elecciones, pero por mucho, o sea, fue una cosa descomunal lo que hizo Bukele. Después de eso, gana la presidencia y ahora sí, ya es presidente. Pero ¿qué sucede? Yo estoy seguro que él pudo haber hecho más todavía, pero recordemos que en ese momento llega la pandemia. Entonces, Uy, sí, es verdad, tío. llega la pandemia, Bukele, la pandemia le vino bien a Nayib, porque fue su primera prueba para ver él cómo se comportaba y qué tan capaz era. Ujú. Y el tipo junto con sus ministros, el ministro de salud que se llama Lavi, Francia Lavi, y los doctores, enfermeros y todos, que hay que darle las gracias a todos los que trabajaron día y noche, enfermeros, doctores, todo ahí, hicieron un gran trabajo y la verdad que El Salvador salió muy rápido de la Y pandemia. fue muy restrictivo él con la pandemia, ¿o no? ¿O fue bastante Sí, laxo? no, Bukele los encerró, Bukele los encerró, pero Sí, también habían ciertas libertades, o sea, los encerró, pero salimos más rápido nosotros que claro, es que otros aquí en países. Europa fue, tío. Aquí en España fue nefasto, tío. Sobre todo en Exacto. España. España fue nefasto. Y otra cosa, a nivel personal, lo poco o lo que has tratado con él, ¿qué tal es el tipo? ¿Es cercano o es así un poco? No, Nayib es una persona muy cercana, es una persona bastante inteligente y fíjate que rompe otro esquema porque Bukele no es universitario, Bukele es bachiller, o sea, solo sacó su bachillerato Y fuera. y fuera no siguió la universidad ni nada de eso, Es que un entonces, título no define lo genuino que pueda ser una persona. claro, pero ahí también demostró eso, de que a veces tenemos un prejuicio de que este Total. tiene tantos títulos y entonces sí debe de saber y hay que confiar. Y este pues no tiene tantos y no hay que confiar. Bukele ha sido de los pocos presidentes, creo que solo es el segundo presidente que es de bachiller. Y ahí todos han tenido maestrías, como se llama, diferentes carreras, pero todas las han utilizado para robar. En Sí, sí, cambio, sí, tío. Qué Bukele, pasada, tío. a pesar que es bachiller en comparación a los otros que tenían maestrías y Bueno. 4 carreras, demostró que no tiene nada que ver un título con la capacidad o incluso el conocimiento, porque un título no mide el conocimiento para nada. No, para nada, para nada. Entonces, eso fue otro de los paradigmas que Bukele rompió. Entonces, esas cosas la gente le gustaron mucho porque él pues realmente nunca anduvo ocultando que él solo había terminado su bachillerato. Él fue un tipo que demostró no solamente que terminó su bachillerato, demostró que él tenía mucha más capacidad, pero que él no se definía con eso. Pero también hay que tomar en cuenta que su papá era, si no es que era el hombre más inteligente del Salvador, fíjate. Wow, sí, sí que su papá ese es empresario, puede ser. ¿O Sí, qué era? Sí, ¿no? pero ya se murió, se llamaba Armando Bukele y en El Salvador ha sido la persona que ha tenido la nota más alta en todo El Salvador. Entonces, él contó de que él no siguió la universidad porque prefirió aprender del hombre más inteligente de El Salvador. Entonces, La su tenía en papá, casa, claro, claro. lo tenía en casa, o sea, no le daban título, pero el conocimiento sí lo El tenía. conocimiento es libre, debe ser libre. Exacto, entonces, pues en una entrevista, pues él dijo eso, dijo, no fui a la universidad, pero aprendí del más inteligente del Salvador, que era Ya su ves, papá. ya ves. Y una cosa, una pregunta que, tío, ¿no tenéis miedo de que le maten? Es que me da la sensación de que puede pasar una desgracia, tío. Estilo Kennedy, pero a los Salvador. Como puede No, ser que le pase a Milei en Argentina. Porque ojo con Milei también. no, fíjate que en el caso de Bukele no es así, porque la misma gente lo protege. Ahora, él anda a seguridad, por supuesto, anda 5 o Sí, 6 claro, carros es de lógico. seguridad, Yo lo haría, pero ¿eh? la gente, la verdad que la gente lo quiere mucho, la gente no lo ve como un político, lo ve como un familiar, ¿sabes? Lo Vaya, ve sí, como un brother. joder, yo no soy salvadoreño y le veo así. Imagínate vosotros. Entonces a Bukele lo ven como un amigo. Entonces llega Bukele, domina o sabe manejar la pandemia. Posterior a eso, estaba Bukele de presidente, pero tenía una asamblea legislativa dominada por los partidos de poder de aquel entonces, porque Bukele llega y no tiene diputados. Entonces, la asamblea estaba dominada por los poderes fácticos
por el gobierno profundo, con la oligarquía. Entonces, Nayib tenía todo eso en contra, pero aún así, Bukele supo manejar todo. Y lo bueno que supo demostrarle a la gente que los malos no lo querían dejar gobernar, porque él pedía un préstamo para algo, se lo negaban. Pedía una ley para algo, se lo negaban. Entonces, él en esa época, Nayib les dijo que quería combatir a las pandillas así con todo, de lleno. Y aquellos le negaron y le dijeron que no. ¿Por qué? Porque estos dos partidos... Tranqui. Gracias. Porque estos dos partidos lo que hacían es que ellos financiaban a las maras. Qué barbaridad. Ellos le entregaban miles y millones de dólares, los dos partidos, a las pandillas para que ellos, fíjate cómo utilizaban ellos a las maras. Si gobernaba, un ejemplo, Arena, entonces venía el FMLN, le ofrecía dinero para que matara a personas y después el FMLN decir, ¿saben qué? Nosotros vamos a cuidar de ustedes. Estos no pueden. Y cuando perdían el poder y gobernaban los otros entregaban dinero a las maras y les decían, maten a tantos, y después decían, ven que estos son incapaces, no pueden controlar a las maras, nosotros sí podemos. Vaya maldita mafia, tío. Así era la mafia, entonces ellos financiaban eso, hasta videos hay de todo eso. La cuestión es que por eso es que no querían que Bukele combatiera a las maras, porque las maras eran aliados de ellos. Entonces viene El Salvador y entiende que no puede Nayib gobernar como debería si no tiene diputados a su favor. Entonces viene la segunda revolución y se logró lo imposible, porque nunca se había logrado, lo máximo que había logrado es que un partido político tuviera 36 diputados o 37, lo máximo, pero se necesitaban 56 para tener el poder total. O sea, que no necesites de ningún partido y hacer todo lo que vos querás. Eso nunca se había logrado, incluso los opositores dijeron, eso es imposible, o sea, es imposible que Nayib lo logre. Y así fue, mira, sucedió el milagro porque hay 84 diputados y la gente votó tan masivamente por el partido de Nayib Bukele que exactamente le otorgó 56 diputados, lo que se necesitaba. Ostras, qué pasada. 56. Tío. Qué pasada, tío. Pero claro, aquí la gente, el partido que a Nayib le había ayudado, pues básicamente fue marginado. La gente lo marginó y solo le dio 4 diputados de 10 que tenía. Pero esos todavía le ayudaban un poquito al presidente Bukele. Ahora ese partido, el partido Gana, que le ayudó a Nayib, prácticamente en estas elecciones va a desaparecer por completo. Claro, pobrecito. Entonces, claro, va a desaparecer. Ahí sí voy a decir una cosa, que yo siento que Nayib fue mal agradecido con este partido político, porque este partido político le ayudó a que él fuera el presidente que tenemos ahora. Ya. Bueno, pero igual arrastró a alguno a su nuevo partido, ¿puede ser? No. ¿Nada? ¿A ninguno? A ninguno. Entonces, siento que Nayib hizo un poco mal, porque siento que por lo menos le hubiera dicho en público, miren, ahí están Gana, también pueden votar por ellos, pero él le apostó todo, que es normal, a su partido. Claro. Pero siento de que no le dio como los créditos al partido que lo llevó al poder, porque sin ese partido no hubiéramos tenido un Nayib Bukele, no hubiera existido la probabilidad. Entonces sí siento que ahí como que no estuvo tan bien en ese momento, pero al final los que deciden es el pueblo y decidimos nosotros. Entonces es así como se maneja en El Salvador. Y bueno, luego llega Nayib y obtiene toda la mayoría de 56 diputados. Ahora ya no necesita de nadie, no necesita ni de Gana, ni de pactar, ni nada. Claro. Solo los de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan allí a decir, bueno, vamos a trabajar juntos, y se empiezan a unir los partidos, el partido político, o sea, trabajando en conforme con Nayib. Entonces Nayib les decía, miren, lo primero que hay que hacer es darle en la nuca y quitar el fiscal. Hay que remover la sala y todo, porque Nayib realmente en El Salvador, él tiene todo el poder total. Él dice y los diputados hacen. Pero entonces, el estreno de la nueva asamblea fue quitar al fiscal general, porque era un fiscal muy corrupto. Era uno que blindaba siempre a los grandes ladrones de cuello blanco,
lo blindaba. Entonces Nayib dio la orden que lo quitaran y lo quitaron. Brutal. Luego quitaron a la sala. La sala son una especie de jueces que pueden llegar a detener incluso a un presidente y decirle, eso no lo puedes hacer. O sea, pueden Tipo llegar casi a como el parar, ¿no? Senado, ¿no? Estilo Senado, pero con más poder, podría ser, ¿no? Sí, como con más poder. Sí, ellos pueden decir al presidente, eso no lo puedes hacer. Y el presidente tiene que cumplir. Entonces también le voló la cabeza a todos esos y Qué bueno. nuevas ideas, puso los suyos. Aquí hay un debate. La ¿Mm? oposición, así como en el exterior, salió la noticia de que Nayib había quitado al fiscal y a los jueces y a todo. Entonces vendieron como que Nayib era bastante, como que había impuesto como un dictador, pero no fue así. Porque quienes pusieron eso fueron los diputados con mayoría, la mayoría que el pueblo le dio. Entonces Claro. realmente era algo normal, era algo que era legal. Los diputados ponen y ellos quitaban. Entonces, realmente eso fue legal. Lo que pasa es que era la primera vez que se veía que un partido tuviera tal poder. O sea, antes se tenían que negociar y para negociar tenían que entregarse dinero. Se llamaban maletines negros en El Salvador. Entonces, el partido del gobierno le daba al partido de oposición millones de dólares para que votaran por tal cosa. O se Madre repartían mía, todo. qué pasada, tío. Y en esta vez, como ya solo un partido gobernaba, obviamente eso no le gustaba. Entonces intentaron vender la idea como que Nayib Pero llegó y quitó todo sí, y es un desarmó la dictador. Pero si democracia. hoy, en España, los periódicos y los medios de comunicación de izquierdas en Europa, incluso en Estados Unidos y aquí en España, están diciendo que Nayib es como una especie de dictador, tío. Sí, Pero vamos a ver. pero Y lo que ha sacado pasa, a El Salvador de la máxima desgracia. No claro, se podía ni pero vivir. es que lo que pasa que el término dictador lo ocupan, pero la diferencia con Nayib, a ver, Fidel Castro en Cuba, él hacía y se hacía. Como decimos, como se dice a veces, Fidel Castro decía rana y todos saltaban. Sí, sí. En Venezuela, igual, Hugo Chávez decía tal cosa y se hacía. Bukele dice una cosa y se hace. Pero ¿cuál es la diferencia de estas dos Claro. cosas? La diferencia es que Nayib fue elegido democráticamente. Ahora, Nayib tiene diputados porque democráticamente el pueblo se lo dio. En el caso de Fidel, no, él se impuso y ahí se quedó. Claro, eso En es el una caso dictadura. de Hugo Chávez, de igual manera, ganaba elecciones, pero eran fraudulentas. Ya, Entonces, ya. esas eran las diferencias de la dictadura. En Y cambio, curiosamente a Maduro y estos, los burócratas nuestros, le lamen el culo a Maduro. Es alucinante, tío. Yo, Claro, de verdad, yo me pero- bajo del mundo, tío, porque claro, pero Nayib Bukele no es dictador porque claro que quien le no. ha dado todo el poder es la gente. Diferente fuera que él se quede ahí en el poder. Ahora, No, y él, que aparte que sus políticas son para el pueblo en el sentido real, porque al final un político lo que tiene que hacer es tener el mínimo, entre comillas, poder factible sobre el ciudadano y que el ciudadano sea lo más libre posible dentro de unas garantías estatales. En fin, eso es para claro, mí una buena política. Y ya. claro. Y eso lo está haciendo muy bien. Claro, eso lo está haciendo bastante bien el Bukele. Pero bueno, la cuestión es que, bueno, ya dijimos que Bukele no es dictador ni nada de eso. Pero ¿qué sucede? Luego hay que poner quietas a las maras. Entonces Nayib comenzó a darles como sus nalgadas y las maras comenzaron a aplacar. El detalle está que a veces, no sé qué es lo que pasó, como que Nayib se descuidó y cuando se descuidaba, hacían matanzas. Y volvía otra vez a Nayib y volvía a hacer sus anuncios de que no iban a haber Un el arroz, sol, ni un un pollo. poco de arroz si mataban a alguien, pero los maras siguieron matando y Nayib no cumplió. Entonces, habían en las redes sociales que le dijeron, Nayib, quitarles el arroz porque dijiste que si mataban. Claro. Y las maras mataban, pero claro, a veces, siempre lo he dicho, de que los políticos, claro, a veces se prenden mucho y dicen cosas Claro. que se escuchan bien, pero que en el fondo no las pueden hacer. Entonces, la gente le reclamaba y le decía, Nayib, estos están matando y ¿por qué no les quitas el arroz y todo eso? Entonces, esas cosas también como que a Nayib se lo sacaba. Pero en un descuido que se tuvo, las pandillas mataron a 70 personas. Entonces, Ostras. en un día.
Entonces, ya estando Bukele, y ya Bukele dijo, vamos a poner el régimen de excepción, y sacaron a los militares, la policía y todo. Ahí sí, fue el fin, el apocalipsis de las maras. Y entonces comenzaron ahí, pero el régimen de excepción tiene ciertas características que, claro, era de las primeras veces que se hacía en El Salvador. Está la ley que te lo habilita, pero era la primera vez que se hacía. Entonces, el régimen de excepción que se hacía en la nueva era después de los acuerdos de paz, ahí te llevaban a cualquiera, o sea, se llevaban a gente inocente como a gente pandillera, porque el policía, como también era primera vez que le decían hace esto, el policía no sabía distinguir. No podías fallar, claro. Claro, entonces las pandillas también se camuflaron, dejaron de tatuarse y andaban como tú, normal, o sea, sin tatuajes ni nada, pero se los ocultaban aquí. Hostia. O adentro del párpado, ahí se tatuaban. Entonces ya era algo mucho más difícil que tenían las autoridades. Entonces hubieron personas que, claro, tuvieron que ser arrestadas y eran inocentes. Murieron inocentes 140 personas murieron en el régimen de excepción del presidente Bukele de El Salvador. Ya ves. Pero estas eran personas que no tenían que ver con pandillas, porque lo dijo el fiscal. Pero es aquí donde entra un choque y un dilema, ¿sabes? Porque, claro, 140 personas inocentes que murieron durante el régimen de excepción, que el gobierno dijo de que, yo ahí sí te lo digo, como vos acabas de ver, he sido imparcial en toda la historia. Sí, totalmente. Me parece Pero perfecto. siento que el gobierno ocultó muchas muertes para no manchar la imagen de Bukele. Siento que él ocultó mucho, porque esto que te estoy diciendo lo dijo el fiscal. Y como hay una red también que tiene el gobierno a través de troles, de gente de Twitter, Facebook y YouTube. Sí, pues como todo, sí. Exacto, entonces que publicitan una noticia, pero cuando a algún funcionario se le escapa decir algo, la aplacan y no hablan de eso. Entonces, cuando el fiscal dijo que habían sido 140 personas y que ellos mismos son los que investigan, que esos mismos trabajan para el gobierno, pues entonces dijeron que eran personas que ya venían enfermas o que murieron ahí, pero que ya venían mal de otros lados, cosa que era mentira. Yo no creo nada de eso. Entonces, esas cosas no se hablan en El Salvador. Entonces se minimiza todo eso y se maximiza de que se ha acabado con las maras, que es verdad. Pero esas partes donde uno se pone a pensar, ¿y si fuera mi familiar? Que el que ha muerto realmente es fatal. Al final todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Es ahí donde vos te pones a pensar. Pero por el otro lado, Bukele logró que, fíjate que antes que llegaran allí morían 25 personas diarias en El Salvador. ¡Qué locura! Matadas por las pandillas. O sea, ¡qué barbaridad! ¿Cuántos millones de habitantes tiene El Salvador? 5. Es una burrada, tío. Imagínate, 25 diarios. Es decir, que durante la era de las pandillas murieron casi 90,000 personas en las pandillas. Y escucha esto, en El Salvador tuvimos una guerra civil, no sé si tú sabías. Sí, me suena, sí. Tuvimos una guerra civil, en la guerra civil murieron 100,000. Era una guerra con bombas, granadas y tanquetas. Y los pandilleros no tenían bombas y mataron ellos 90,000. O sea, por 10,000 y no igualan a una guerra. ¡Qué burrada! Entonces, es ahí donde te digo que no puedo decirte, y también a todos los que han sido víctimas también que han sido inocentes, porque han capturado inocentes, así como delincuentes. Entonces, es así donde yo no me atrevo tanto a dar una opinión de decir, claro, murió tu hermano, pero gracias a eso, pues ya no mueren 25 personas. Pero es igual la persona que diga, sí, pero ¿y mi hermano qué tenía que ver? Ya, pero igual si no les paras a las manos, muere tu hermano, tu prima y tu madre. Claro, y violaban, porque las violaban. Entonces era una cosa de que yo todavía, claro, yo tengo que hablar de esto en las entrevistas. Hay personas que no les gusta, pero es que lo tengo que hablar porque ya, yo soy pero es que hay que ser imparcial. Yo creo que claro, es que tienes que ser imparcial, porque mira, si uno se vuelve fanatismo, vamos a terminar como los alemanes, como los venezolanos, como los cubanos. Y los no, rusos. Como los rusos, cabal, o sea, vamos a terminar, o como los estadounidenses también, porque claro. Entonces, vamos a terminar así. Por eso es importante
de que existan voces que sean imparciales, que no se dejen llevar por sentimientos ni nada de eso. Sí, Yo suelo ser imparcial, decir lo bueno y lo malo, aunque yo personalmente, yo le tengo estima a Nayib y reconozco que ha sido el único que ha hecho lo que ha hecho él en cuanto a la seguridad, pero ese hecho es susceptible, es de sentimientos y eso no me puede a mí nublar ciertas realidades que no están bien y que se tienen que decir, porque también no es un gobierno celestial que va a ser perfecto, pero se trata de ir mejorando y de no parecerse a lo del pasado para no repetirlo. Totalmente, totalmente. Entonces, pues, bueno, mueren estas personas y yo estoy seguro que han muerto más, pero que el gobierno los ocultó, de eso estoy segurísimo, pero también es consciente de que ahora las personas viven en paz, ya no tienen el trauma que tenían antes, que había un toque de queda a las 6, tú no podías entrar a una colonia que ya no salías. Pero Aparte de eso, había una calle, digamos así como estás tú, digamos que tú eres una de la otra calle y yo no podía pasar a la otra que me mataban, ni tú a la mía porque mataban. Entonces, había familiares que no podían verse ni visitarse porque pertenecían a una calle que ya era de otra pandilla. Madre mía, tío. Entonces, era una cosa terrible donde las niñas eran violadas y nadie les decía nada. Si un pandillero le gustaba a tu hija, va a tu casa y te decía, dame tu hija. Y si no, los mataba a todos. Entonces, era una cosa de esa. Y es ahí donde es difícil justificar lo que te acabo de decir. O sea, que te maten a un familiar inocente, lo capturaron porque sí, y se salvaron los demás. Pero es que es una cosa muy difícil. Lo que te digo, que puede ser comprensible para mí que no murió ningún familiar. No te han matado a nadie, claro, pero si a ti el gobierno te había matado a un familiar inocente, que tú sabes que no era nada, no sé, es una cosa, un dilema, pues, pero fue muy mínima. De hecho, escuché que fueron 7,000 personas, algo así como 7,000 personas que fueron inocentes que habían capturado. ¿Pero muertos o detenidos? No, detenidos. Y que muchos todavía siguen detenidos porque allá tampoco hay ciertas cosas que siento que fueron muy extremos, pero también en cierta manera se sobreentiende el hecho, pues, o sea, realmente era una cosa que nunca se había hecho y cuando es algo que nunca se ha hecho, claro, siempre van a haber errores, van a haber fallas. Sí, no, como poca garantía penal, quieres decir, poca garantía. Exacto. Entonces, después empezaron a ver cosas, por ejemplo, las señas de las pandillas, que se parecen a las señales de rock, pero no son iguales, pero se parecen. Entonces, si tú las haces en El Salvador, vas preso. Ostras. Pero sucede de que en la Asamblea Legislativa, que gobierna ahora, ellos habían contratado pandilleros del partido del gobierno de Nayib Bukele. Entonces, tenían pandilleros ahí contratados y sale una foto donde ellos hacen esa seña dentro de la Asamblea y sin embargo a ellos no los capturaron. Y yo fui el primero que le dijo, oigan, ¿y a estos por qué no los capturan? Porque hay gente en TikTok que hizo esas señas y en 3 horas ya estaban en tu casa. Pero estos que trabajaban para el gobierno, ¿qué los contrató? ¿Para que les ayudara a nivel chivatazo para saber a quién capturar? ¿O simplemente formaban parte del gobierno de Nayib? Muy buena teoría. Fíjate que no me la había pensado. Sí, pero la cuestión que incluso hace un mes agarraron a un pandillero, que era un gran pandillero, que era empleado del presidente de la Asamblea Legislativa, que es del partido de Bukele. Entonces, los medios nunca dijeron, era empleado de Nuevas Ideas. No, ellos solo dijeron, un empleado de la Asamblea. Claro, pero ¿por qué no dicen de qué partido lo había contratado? Que era el partido del gobierno. Puede ser esta teoría que te he dicho. Igual le han dicho, oye, ¿sí? Mira, intentamos aquí daros buena vida, pero a cambio necesito toda la información. Exacto, fíjate qué buena teoría. Yo no lo había pensado así, pero sí tenés razón en eso. Entonces, la gente se indignó mucho porque habían pandilleros dentro de la Asamblea que hacían señas y habían fotos y no los capturaron. Entonces la gente se encabronó y dijo, bueno, ¿y a estos por qué no los capturan y a los demás sí? Entonces, claro, eso fue muy, muy mala imagen, ese hecho que ellos hicieran esas cosas. Pero por lo demás, viene el tema de la reelección de Nayib Bukele, que es algo inaudito, algo que nunca había pasado, porque se entendía que nadie se puede reelegir. Incluso hay videos donde Nayib dice
que nadie se puede reelegir, más sin embargo, como te dije, las palabras de aquel político de El Salvador, en política todo es posible. Entonces, la sala del presidente Bukele, los que él contrata y pone, ellos dicen, miren, aquí dice que sí se puede, pero ellos no cambiaron nada, ni alteraron la constitución. Claro, pero me refiero que es como en Estados Unidos, que solo puedes hacer 4 años y 4 años. Sí, pero en El Salvador solo uno, de 5 años. De 5 y fuera, para siempre. Y fuera. Eso ha sido de siempre. Vale. Incluso Nayib había videos donde él decía que eran 5 y ya no se podía. Bueno. Ahí hay videos, pero claro, después viene Nayib y quizás por miedo o quizás por... Aquí hay 3 teorías, mira. Una de esas, te voy a decir una, quizás por miedo a que lo vayan a meter preso, porque Nayib lastimosamente es el único símbolo que la gente confía. La gente no tiene confianza en ningún otro político, entonces siento que Nayib no iba a confiar en otro de sus amigos, porque probablemente los otros podían obtener, recuperar el poder y le iban a dar persecución a él si le encontraban algunos problemas o cosas de corrupción. Entonces creo que Nayib dijo, no, si yo me salgo, van a venir por mí los demás y me van a meter preso. Entonces, ahí Nayib no altera la constitución, sino que le dice de ahí viene la gente y dice, vaya, mire, la constitución dice que no te puedes reelegir. Un ejemplo, que diga, Sí. voy a darte un ejemplo, vaya, ningún candidato puede estar mojado, ¿ah? Mojado. Y entonces, y que dice así, ok, la sala dice, bueno, aquí se entiende de que puede tener la ropa mojada, pero el hombre no puede estar mojado. Hostia. Entonces, fue algo así. Entonces, no alteran la línea, pero sí el pensamiento y cómo se debe de entender. Entonces, lo que te acabo de decir. Entonces, como que te diga, nadie puede venir mojado y que de repente te diga, bueno, puede traer la ropa mojada, pero el hombre no está mojado. O sea, eso es lo que trata de decir. Vaya. Entonces, Bueno, pero si el pueblo salvadoreño le quiere, ¿por qué no? es que ahí viene, claro, ahí es donde viene el punto. Entonces, hablan y le dan una interpretación diferente al texto. Entonces, cuando le dan la interpretación diferente, dicen, el presidente Bukele se puede reelegir otra vez. Entonces, pues, no alteran la constitución, solo le dan una lectura diferente a lo que se entendía antes. Y bueno, Nayib anuncia su reelección el 15 de septiembre, creo que fue el día de la independencia de El Salvador, pero ya hace un tiempo. Y es ahí donde los opositores le dicen, tu candidatura es ilegal. Ya, aquí es donde sale el término dictador, porque ya te estás quedando en el poder, cosa que no se puede. ¿Me entiendes? Sí, pero, sí. ¿qué sucede? Que en el caso, aquí es un poco diferente, digámosle así, aunque se parece un poco a Putin, que Vladimir Putin hizo algo muy parecido Sí, lo sé, lleva 20 y pico años. Ese y señor de cuento en cuento se fue quedando. Entonces, así pasa. Ahora, Bukele, hasta donde ha insinuado, solo va a ser un segundo periodo, que eso nunca se había visto. Pero, ¿quién se lo va a avalar? ¿Quién se lo va a avalar? Claro. Va a ser el pueblo. Claro. Entonces, y hay que decirlo, El Salvador, los salvadoreños quieren a Nayib Bukele. De hecho, en las últimas encuestas se ve que la gente quiere a Nayib y él va a ser reelegido por el voto del pueblo, no porque a él le da la gana hacerlo, no, va a ser por el voto del pueblo. Entonces, Nayib va a volver a ser otra vez presidente. Pero claro, eso va a provocar también en los próximos 5 años quizá un desgaste, porque ahora han habido ciertas cosas en donde lastimosamente el presidente Bukele ha callado a veces cosas de corrupción. Por ejemplo, su mano derecha le quitaba beca a la gente pobre y se la regalaba a su familia. Entonces, joder, macho. Ya, pero es que, tío, yo creo que nadie escapa de la maldita corrupción. Nadie, No, por muy entonces, bien que lo haga un líder, tío. Entonces se llama Carolina Resido. Yo me entero de eso porque yo me doy el tiempo de leer, pero me doy cuenta que los troles que tiene el gobierno, los troles que tiene el partido Nuevas Ideas, los youtubers que tiene el gobierno, no hablan de eso. Y yo empiezo a investigar y digo, chinga, ¿cómo es que le robaba becas de $25,000 a la gente humilde
para que estudiara en el exterior y ella se lo regalaba a sus familiares. Hasta que un vato la descubre, un hombre la descubre, uno de oposición la descubre, le da documentos y ahí sí, ya no hallaba a la mujer cómo hacer, regresó el dinero y sin embargo Nayib no se pronunció. Bueno, pero ¿quién te dice que eso lo hizo a espaldas de Nayib? Quiero decir, a lo Es mejor que no lo sabes. claro, es que ahí es donde te digo que ya empiezan a ver algunos signos como si están tus corruptos y mis corruptos. A los tuyos los ataco, a los míos quizás no. Entonces, por ejemplo, recientemente acaban de capturar a un diputado del partido de Nayib que estaba haciendo cosas, delitos muy graves, y sin embargo, pues presentaron una foto que lo capturaron y hasta hoy no ha habido audiencia, y eso hace 3 meses. Pero sin embargo, hace como 2 semanas capturaron a un diputado de oposición por enriquecimiento ilícito y lo supimos todos. Bueno, claro, pero Ya lo presentaron a los jueces, pero al anterior diputado de Nayib no lo han presentado todavía. claro, está Incluso tapado. fíjate cómo es, porque había uno que se llama Alejandro Mason y gracias a él supimos de este diputado corrupto y de otros diputados corruptos dentro del partido de Nayib que ni ellos sabían. Así que gracias a este hombre lo supimos. ¿Sabes qué hizo el gobierno? Lo mandó a capturar y a encerrarlo. Y yo me quedo, ¿cómo vas a capturar al que está denunciando la corrupción? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, son cosas de que, digo, esas cosas no se dicen, pero están mal. Porque si yo estoy denunciando lo que está mal y luego lo comprueban que es verdad, ¿y por qué me van a capturar a mí por denunciar a los diputados de Nayib? Qué burrada, tío. Ya, pero dime tú un solo gobierno que no haga cosas así. No existe. No existe. Entonces, ¿sabes por qué? Acusaron a este que destapó la corrupción de los diputados de Nayib, que porque él chateaba con un expresidente hace 5 años. Entonces, le hackearon y ahí pusieron de que él chateaba con un expresidente y el expresidente le pregunta, ¿y Nayib? Le dice, ¿está ahí en casa presidencial? Y él le dice, sí, aquí está trabajando. Eso fue todo hace 5 años. O sea, se tardaron 5 años justamente para irlo a capturar, ahora que él había revelado todo. ¿Te podés imaginar eso? Ya. Bueno, es lo que hay tú. Pues oye, Marcelo, me ha encantado tu visión, que tienes bastante imparcial, la verdad, y muy necesaria sobre Nayib. No sé si algún día podrás entrevistarle de nuevo o hablar con él de nuevo. Esperemos que sí. Y no sé, yo creo que igual no repite, pero pone a alguien allí para hacer el papel y él seguir ahí de mano derecha, ¿me entiendes? Putin lo hizo. Ahí no rompes la Constitución. Pones No, ahí no la rompes, pero claro, pero ese ciclo, digamos, a mí me interesa, fíjate que ya siendo presidente, yo vi a Nayib, lo veo en un restaurante, él estaba de espalda, estaba como unos 3 metros de mí, él estaba de espalda, yo bajo y lo veo, pero lo quise apreciar solamente, no le quise ni hablar ni nada de eso, porque yo supe que mi trabajo ahí había terminado, en ayudarlo a que él fuera presidente, como muchos más lo hicieron, como el pueblo lo hizo. Pero ahí lo dejé porque dije, ok, ahora debo de quedarme en la visión de ser imparcial. Porque si yo le digo a Nayib, como le dicen algunos youtubers pagados del gobierno, si le dicen, sí, todo está bien, es que bueno, le va a ir mal. Un saludo cordial y ya está. Claro. Entonces, ¿cómo se llama? Preferí mantenerme de ese lado. Simplemente apoyar lo bueno y lo malo y dedicarme a mi trabajo de los aliens y los extraterrestres. Claro. Genial. Bueno, eso se te da de puta madre. La verdad. Que, por cierto, ¿se sabe si el gobierno salvadoreño ha captado algo así? No, fíjate, todavía no se sabe. Ahorita andan captando a pandilleros todavía. Claro, es que hay más que Omni, seguro. Hay más que Omni, seguro. Así que, amigo. Pues oye, Marcelo, un abrazo. Muchísimas gracias. Y gracias por haber estado aquí de nuevo. De nada, brother. Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Cuídate. Hasta la próxima. Chao.